Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga más. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras. Vamos a estar dando lectura en 2 de Samuel, capítulo 15, del verso 10 hasta el verso 12. Amén. Cuando todo lo tengan, me confirman con un amén fuerte. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vamos a estar hablando sobre el personaje de Absalón. Amén. Cuando nosotros empezamos a indagar sobre su vida, ¿verdad? La palabra del Señor no nos ubica en otro lado más que en el segundo libro de Samuel, comenzando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, donde nosotros vamos a ir y a ver su muerte. Amén. Pero lo que me llama la atención es que Absalón, su nombre en hebreo significa príncipe de paz o padre de paz. Es curioso porque mientras nosotros vamos a ir indagando sobre el personaje de Absalón, vamos a aprender que es completamente lo opuesto. Absalón no era pacífico, ni era sumiso, sino lo contrario, que es un personaje violento, rebelde, y que a la verdad él vivía en su propio mundo, en su propio reinado. Él hacía lo que él quería cuando él quería, y cuando se le llamaba la atención o cometía alguna falta, él no lo reconocía. Amén. Si nosotros regresamos al capítulo 3 de 2 de Samuel, nosotros vamos a observar que Absalón era uno de los hijos de David que nació en Hebrón. Si nosotros vemos el verso del 12 en adelante, dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita; su segundo, Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel; y el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agiud; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; el sexto, Itriam, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Amén. Entonces, como nosotros aprendimos de acuerdo a la falta de David y Betsabé, David ocultó por 9 meses lo que había sucedido, hasta que llega el profeta Natán, le habla a través de una historia, y él mismo, David mismo, dice algo clave. Yo quiero que usted me acompañe a 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 5 y 6. Después que el profeta Natán confronta a David, David resulta con esta respuesta: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Me llamaba la atención que él dice esta específica frase, porque si nosotros regresamos al libro de Éxodo, donde habla sobre las leyes de la restitución, ahí nosotros vamos a observar que si alguien hurtaba o agarraba a una oveja que no le pertenecía, tenía que pagarle con 4.
Entonces nosotros tenemos que llevar en mente que el rey David tenía conocimiento de las leyes, y como él tenía este conocimiento, Dios usó esto mismo para enseñarle a él las consecuencias de su decisión. Nosotros aprendimos que el rey David cometió la falta del adulterio, cometió la falta del homicida, y él sí se arrepiente. Pero algo que nosotros siempre debemos de tener en mente: cuando una falta se comete y nos arrepentimos y venimos ante de la presencia del Señor, Él perdona. Él perdona, pero las consecuencias Él no las borra, quedan vigentes, porque Dios es un Dios justo, y eso nosotros no lo podemos llevar como desapercibido. Y el hecho de que David haya dicho por 4 tantos, luego lo que sigue es un caos en su propio hogar, que nosotros lo vemos en 4 de sus hijos. Si nosotros vamos más adelante, el versículo 10 dice: por cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto lo vemos que Absalón lo cumple más adelante. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David pensó que lo tenía bien ocultado. Pensó que tenía su falta bien metido debajo de la cobija. Pero a Dios nada se le escapa. Dios es paciente y observa y espera que nosotros estemos al día con Él. Nos podemos decir: yo no he cometido adulterio, yo no soy homicida. Pero en las cosas más pequeñas tenemos que pedirle perdón a Dios. De las ofensas que aún para nosotros mismos son ocultas, hay que pedirle perdón a Dios. Y el hecho de que usted sea un joven no significa que usted no debe de hacer lo mismo. Jóvenes, damas, caballeros, todos, desde la edad que nosotros podemos razonar y diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, ya tenemos que empezar a pedir esas cuentas y dar esas cuentas y decirle al Señor: Señor, perdóname, ayúdame cada día a ser mejor que el día de ayer. Ayúdame a mejorar. Si ayer yo te fallé, yo te ofendí, yo no sabía, ahora yo vengo delante de ti y te pido que me ayudes. Ayúdame a mejorar, ayúdame a no jugar contigo, ayúdame a tomar decisiones firmes, a ser responsable contigo primeramente y luego con mi prójimo. Ayúdame a ser responsable en cuanto al mantenimiento de mi vida espiritual. Pero Dios no quita las consecuencias. En el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que Betsabé había concebido por el adulterio de David
iba a morir. Esto era el primer tanto. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Cuando Dios ha determinado alguna consecuencia, nadie le va a quitar el resultado. Cada decisión tiene un resultado, sea una decisión buena que le agrade a Dios, sea una decisión mala que no le agrada a Dios, va a venir la consecuencia. El tema de este mensaje es obedecer a Dios, es honrarlo. Obedecer a Dios es honrarlo. Luego nosotros vemos en el capítulo 13 un acontecimiento entre Amnón y Tamar, que eran hijos de David, pero eran medios hermanos. La palabra del Señor nos relata que Amnón se había enamorado tan gravemente que él decía que yo me muero, yo necesito a Tamar, yo me muero si yo no la obtengo. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Entre ellos dos se formulan un plan para hacerle daño a Tamar. Como hijas de Dios, ustedes tienen que cuidarse. Tienen que dar su lugar como hija de Dios. Porque el enemigo no descansa y busca la manera en cómo hacerle daño, en cómo hacerle caer, en cómo hacerle sentir mal. Pero usted tiene a Dios delante de usted. Cuando usted camina con Dios, Dios la protege, Dios la cuida, Dios honra a los que le honran. Pero lastimosamente vemos el segundo tanto. Si nosotros vamos más adelante, en el versículo 20 dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Nosotros ahora podemos observar que entre Absalón y Amnón ahora se arma un disgusto, se arma un odio, se arma un pleito, pero Absalón espera el momento indicado. Y ahora es cuando yo quiero que nosotros vayamos meditando: ¿quién es Absalón? Su nombre significa Padre de paz. ¿Qué fue la reacción de Absalón a ver esto? Podemos decir que en su humanidad él tenía derecho a enojarse. Pero en verdad lo que es pecado es pecado. Y hay situaciones que tal vez nosotros observamos, pero no nos toca a nosotros tratar de resolver los asuntos. Nos toca llevarnos a la presencia de Dios y decirle a Dios: encárgate tú, porque en mi humanidad yo no puedo. En mi humanidad yo me despojo y yo reconozco que yo no puedo guiarme por mis
planes. Yo no puedo seguir este camino confiando en lo que yo pienso. Pero eso no fue lo que hizo Absalón. Él se dejó llevar por su emoción. Cuando él se dio cuenta de lo que había pasado entre su hermana y su hermano, él agarró eso, esa emoción, ese odio, y se lo llevó adentro de su ser. Y empezó a brotar raíces de amargura, raíces de odio. Y vemos una característica en Absalón que nunca, nunca como hijos de Dios debe haber en nosotros, que es la venganza. Versículo 23. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió, aunque insistió con él, no quiso ir, mas le bendijo. David no había entendido los planes de Absalón, porque nuevamente el único que tiene el poder de escudriñar las intenciones de los corazones, el único que tiene el poder de conocer el pensamiento mío y el pensamiento tuyo, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu padre, no es tu madre, no es el abuelo ni el tío, es Dios a través de su Espíritu Santo, el que escudriña todos los corazones, los pone en la balanza y empieza a mover sus piezas, porque Dios es soberano y es Dios justo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Nosotros vemos más adelante que Absalón hace un plan y llega a tal grado a matar su propio hermano Amnón. Él lleva este rencor, este odio dentro de su ser, y él deja que eso le turbe la mente y lo ciega, y lo único que él quiere hacer basado en lo que él siente es matarlo. Y ahí vemos el tercer tanto. Primero muere el hijo que había concebido con Betsabé. Luego Tamar es violada. Tercero, Amnón es muerto, matado por su propio hermano. Hay un caos en la casa de David como un resultado de lo que él había cometido, porque aunque Dios lo había perdonado, tenía que confrontarse y enfrentarse a las consecuencias que Dios ya había profetizado a través del profeta Natán en cuanto a su vida y su descendencia. Nadie se puede escapar del ojo de Dios. Nadie se puede escapar de lo que Dios hace en cuanto a la vida de cada uno de nosotros. Nadie es mejor que nadie. Nadie es menor que nadie. Todos somos el cuerpo de Cristo y ambos nos tenemos que ayudar. No nos tenemos que matar. No nos tenemos que comer a espaldas. Tenemos que interceder. Había algo en Absalón y necesitaba que alguien intercediera por él, que alguien lo ayudara a entender: estás mal. Pero más sin embargo, él hizo lo que hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Igual que su padre David. Dice la palabra de Dios que Absalón huyó. Versículo 34.
y Absalón huyó. Era un cobarde. Cuando nosotros vemos en la caída del hombre, después de Adán y Eva haberse dado cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y la voz de Dios los llamaba. Dios sabía dónde estaban. Pero Adán y Eva no se querían confrontar con el pecado que habían cometido. Absalón no quería confrontarse a la consecuencia de haber matado a su hijo, teniendo en mente que David, su padre, era rey. Él huyó al lugar donde él nació y quedó ahí. Versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Tamai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. La pregunta que yo me hacía mientras yo leía, yo decía: Señor, en verdad, nosotros los seres humanos somos malos, somos malagradecidos contigo, te ofendemos. Y a veces cuando te ofendemos, en vez de venir y pedirle perdón, salimos corriendo. Vamos a escondernos. No nos escondemos del pastor. No nos escondemos de los líderes. No nos escondemos de nuestros padres. Y no nos escondemos de Dios. Imposible. Porque Dios es omnisciente y lo ve todo y lo sabe todo. Es omnipotente, lo puede hacer todo. Llega el momento donde lo oculto sale a la luz, pero es por amor a nuestras almas, porque Dios no quiere que nadie se vaya hacia la perdición. Dice la palabra de Dios que el Padre que ama disciplina. Cuánto más nuestro Dios. Cuando viene alguna consecuencia en nuestra vida a causa de una decisión errónea tomada, en el momento duele. En el momento no es agradable, lo dice en el libro de Hebreos. Pero a lo largo uno ve el fruto. Uno ve lo que Dios estaba tratando de formar. Porque nosotros somos hechos de barro. Él es el alfarero y Él tiene que moldear y quitar lo que no le agrada para que te pueda usar como vaso de honra. Pero si hay piedrecitas, Él tiene que sacarlos. Dios no puede usar a un vaso sucio. No se puede. Absalón huyó. Por 3 años estuvo allá y no regresó. Y también no podía. Había cometido una falta. Estaba exiliado. Pero el versículo 39 dice: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Cuando una falta se comete, está la decisión: ¿le sigo sirviendo al Señor o me voy? ¿Le sigo tratando de establecer esa comunión con Dios que yo la he perdido porque he cometido una falta, o me voy? David aún amaba a Absalón. Dios te sigue amando a pesar de la falta cometida. Él entregó su hijo en la cruz del Calvario
por tu vida. Es mejor confrontar la consecuencia por amor a tu alma. Porque si te sales de las manos del Señor, si regresas al mundo, si regresas de donde Dios te había rescatado, te va a ir mal. Pero si te quedas y te sometes a la disciplina impuesta por Dios y tal vez después los pastores, a lo largo te va a ayudar. Te va a ayudar a crecer. Al principio, cuando tú te cortas y tú le echas un poco de limón, arde. Cuando cae un poco de sal, arde. Cuando cae un poco de alcohol, arde. Pero ¿sabes qué? Se sana la herida. Se sana la herida y queda la cicatriz para que tú te des cuenta. Verdaderamente la misericordia de Dios es grande, porque aunque yo lo he ofendido, he pedido perdón, me he confrontado a la consecuencia y me sirve de memoria de que con Dios no se juega, de que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios ama a sus hijos, ama al pecador, pero no ama al pecado. Él no hace acepción de personas, pero sí hace la diferencia entre el que peca y el que no peca. Porque el que peca, si no se arrepienta, va para el infierno. Pero el que peca y se arrepiente, va con el Señor a los cielos. Luego nosotros vemos en el capítulo 14, Joab, a través de un engaño, resulta que Absalón puede regresar a Jerusalén, pero no ve la cara de su padre. Aún sigue con la falla de que era un asesino. Y todavía se tenía que sujetar a esa consecuencia. Versículo 24 del capítulo 14 dice: mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Pero ¿cuál es la actitud de Absalón? En los próximos versículos nos da un vislumbre del carácter de Absalón, supuestamente el príncipe de paz, el padre de la paz. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, 5 libras, imagínense. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Aprendemos aquí que Absalón no se había arrepentido de lo que él había hecho. Él seguía en su mundo. No había nadie como él. Él era el más hermoso. Él era el más grande. Él tenía sus 3 hijos, es decir, él lo tenía todo. Pero sin embargo, todavía tenía algo en su corazón que él deseaba desquitarse con su padre, el rey David. Pero el rey David no lo quiere ver. ¿Qué hace Absalón? Le prende fuego al campo de cebada de Joab. El supuesto padre de la paz, príncipe de la paz, actuando desordenadamente, tomando decisiones caóticas.
que nos demuestran a nosotros que el amor hacia Dios, el amor hacia su Padre, verdaderamente no moraba en él. Por fuera se miraba bien, sin defecto, pero por dentro estaba podrida. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Absalón no reconocía su falta. Y aun cuando el rey David le permitió regresar, no reconocía su falta. Pero no había nadie como él, perfecto, sin defecto, su cabello largo. Yo quisiera más cabello, pero el Señor no me lo permitió. Pero Absalón, en su corazón había venganza, había rencor en contra de su padre, amargura que al ojo humano tal vez no se puede ver, pero Dios sí lo puede ver. Y lo que hay en el corazón se apercibe a través de las acciones, de las decisiones, de las actitudes que con el discernimiento del Espíritu Santo se puede apercibir. La pregunta es, ¿somos esa mandarina podrida? ¿O somos hijos del gran rey? Y solo usted y yo tenemos la respuesta, nadie más. Y así en este día Cristo también está aquí para ayudarte. Así que el tema es, obedece a Dios, es honrar. Que Dios les bendiga.